Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, mi nombre es Aaron Vance, yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga, Colombia, y es un gran privilegio poder compartirles de la palabra de Dios el día de hoy. Hoy vamos a estar mirando el principio del libro de Juan, el Evangelio de Juan, y estamos contemplando algo muy interesante, que había un momento hace 2000 años que Dios vino entre nosotros. Un tema muy especial, algo que ha cambiado mi vida. Yo creo que cambiará su vida también. Usted que está mirando desde su casa, desde su trabajo, donde esté, en el radio, en la televisión. Nosotros creemos que Dios puede cambiar su vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado ese cambio también. Pues es interesante lo que vemos en Juan capítulo 1, comenzando con el 1 hasta el 3. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo. Noten que verbo comienza con una B mayúscula. Entonces dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a orar. Señor, ayúdenos en estos momentos, en estos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos recibirte, Señor, como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias por los que están mirando desde su casa alrededor del mundo, Señor. Esperamos que ellos reconozcan su necesidad de ti, Señor, y que se arrepientan y crean en ti, porque sabemos que tú eres el único que puedes cambiar nuestras vidas. Te amamos, Señor, en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Cristo es eterno. Que hace 2000 años, que cuando celebramos la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús, no se quedó bebé y no era bebé para siempre, pero por una ventana muy pequeña en la eternidad, Cristo se hizo un bebé y luego creció en estatura y en sabiduría también, entre favor con Dios y los hombres. Pero Él es eterno. Él es el eterno Hijo de Dios. Y es interesante como dice nuestro texto. Miren otra vez conmigo. Dice que en el principio era el Verbo. Quiere decir que Él ya estaba ahí. En el principio de toda la creación del mundo ya existía Jesús. Él dice en Apocalipsis también que Él es el Alfa y Omega, el principio y fin. No tiene principio, no tiene fin, porque Él siempre ha sido y siempre será. Dice que este Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él tiene la deidad dentro de sí. Él es, en Él habita corporalmente la deidad de Dios, la plenitud de Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este Jesús es una persona muy especial. Aquí le tengo un reto para usted. Use su imaginación para deshacer todo lo hecho. Para deshacer todo. Un tiempo sin tiempo. Usted puede imaginar vivir en un tiempo sin tiempo. Nosotros dirigimos nuestra vida por tiempo, por días y por meses y por años y por décadas y por siglos. Nosotros pensamos en términos de minutos y horas, y pues tenemos todo organizado. Tenemos el sol que da una vuelta, o que nuestra tierra da una vuelta al sol todos los días, y nosotros medimos todo por el tiempo. Pero imagínese un tiempo sin tiempo. Ahí estaba Jesús. Imagínese un mundo sin materia. Ahí estaba Jesús. Imagínese un vacío sin nada. Ahí estaba Cristo. Pues esto es incomprensible para nosotros, pero es cierto, es la verdad. En el principio ya existía Jesús. Ya estaba ahí, el Verbo estaba en el principio, y por Él fueron hechas todas las cosas. Si Dios fue creado, entonces no puede ser Dios. Si la Trinidad, la Santa Trinidad de Dios que vemos en la Biblia, Padre, Hijo, Espíritu, si esa Trinidad fue creada, entonces no es Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un ser mayor que ellos que los creó. Pero bueno, sabemos que la Biblia dice claramente, y creemos la Biblia dice que Dios no tiene principio, no tiene fin, porque Él es eterno. Pues, ¿por qué digo todo eso? Por ese propósito, nosotros, los humanos, tenemos la eternidad en nuestros corazones, en nuestra vida. Pues dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11,
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hablando de Dios, Él lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto que eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tenemos un deseo ardiente en nuestras vidas como humanos. Queremos la eternidad, deseamos la eternidad, está en el corazón. Nosotros, si vemos alrededor del mundo los tribus, hasta ellos también tienen la eternidad en su corazón. En cada cultura tenemos un deseo, algo que humanamente no es comprensible, pero nosotros deseamos estar en la eternidad con un Dios o con dioses o con las deidades o en un estado de nirvana. Cada cultura dice otra cosa, pero eso es parte del ser humano que queremos participar en la eternidad. Sabemos que nuestros años, nuestro tiempo acá en este mundo son muy pocos. Es un tiempo muy corto, pero queremos vivir más allá de nosotros mismos. Esa es la diferencia entre el hombre y el animal. El animal no quiere eso, no tiene deseo de eso. El animal vive para lo que vive, pero el hombre tiene un espíritu que o vivirá para eternidad o morirá para eternidad, pero tenemos la eternidad en el corazón. Salmo 92 dice que antes que naciesen los montes, antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Saben qué? Cuando Cristo vino a este mundo hace 2000 años, Él nos trajo la eternidad. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Él quiso darnos la eternidad y pues el pecado nos ha corrompido y nos entorpece llegar a la perfección, a la comunión con un Dios santo y perfecto. Pero todo humano desea esa comunión con Dios. Deseamos estar con Él. Deseamos estar en el cielo. Deseamos vivir más allá de esta vida. Nada puede reemplazar esta ardiente necesidad. Tenemos la eternidad en el corazón, pues queremos llenar ese vacío con el dinero, queremos llenar ese vacío con posesiones, con juguetes, con cosas que tenemos, carros y casas, pero no puede llenar. Queremos llenar ese vacío con amigos, pero los amigos no pueden llenar ese vacío que solo lo cumple Dios. Nosotros queremos llenar ese vacío con el poder o con reconocimiento humano y con una posición de autoridad, pero tampoco. Nosotros queremos llenar ese vacío con la tecnología y con otras cosas, pero ¿saben qué? Cada ser humano, si seamos honestos, nosotros sabemos que queremos conocer a Dios. Queremos estar con Dios. Está dentro de nosotros. Y esa eternidad en nuestro corazón solo puede ser cumplida por la persona de Jesucristo. Y por eso dice que el Verbo ya estaba en el principio, ya existía desde antes de la fundación del mundo. Es más, el mundo por Él fue hecho. Nada ha sido hecho de lo que ha sido hecho, sino por Él. Pero dice que Él vino entre nosotros, el eterno Hijo de Dios, el eterno Dios, vino a este mundo para darnos la eternidad. Imagínese, estaba pensando en ti. Tú que estás sentado ahí escuchando esta predicación, estaba pensando en ti, pensando, yo quiero una relación íntima y especial, una amistad con ese Señor, con esa señora, con ese joven. Y por eso Él vino a este mundo, porque sabía que nosotros no podíamos subir a donde estaba Él. ¿Por qué? Porque por el pecado. El pecado nos entorpece, el pecado nos impide llegar al cielo porque nada de imperfección puede llegar ahí. Entonces Él vino a nosotros, se hizo un puente para llevarnos a Dios. La eternidad vino aquí. Cristo es eterno. Pero también vemos en el texto, en Juan capítulo 1, volviendo al texto, versículo 4 hasta el 9, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista, Juan el que preparaba el camino para el Señor, hablaremos de él en otra ocasión, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz verdadera venía a este mundo. ¡Wow! Cristo es eterno, pero también Cristo es luz. Nosotros queríamos subir a donde estaba Él, queremos
subir a la eternidad, queremos vivir para algo mucho más grande que nosotros mismos y no podíamos. Entonces Él vino para darnos la eternidad, pero también Él es luz. Desde el principio hasta el fin, Dios es luz. Podemos estudiar la Biblia y de vez en vez repite este tema que Jesús es luz, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y nosotros tenemos un deseo para estar en esa luz, pero por naturaleza, por el pecado, estamos en las tinieblas, estamos vagando en la oscuridad. Amigo, tú estás deseando estar con luz, con esperanza en la vida, pero el pecado nos trae tinieblas y oscuridad. ¿Jamás has estado en un lugar muy oscuro? Yo en una ocasión, yo subí al estado de Tennessee, en los Estados Unidos, y pues mi hermana estaba viviendo ahí, y yo fui para visitarla, y pues ella y algunos amigos fuimos a una cueva muy grande y muy profunda también. Y pues teníamos todo el equipo, teníamos cascos y luces y teníamos ropa especial y botas especiales y bajamos y teníamos ahí esas cosas para bajar y era muy bonito y con las luces podíamos ver todas las piedras muy hermosas y hasta habían huesos muy antiguos de hace miles de años de diferentes animales que encontramos ahí en las cuevas. Pero ¿saben qué? Eventualmente llegamos a una profundidad muy profunda, donde ni siquiera los murciélagos se meten. ¿Y saben qué? Todos nosotros llegamos a un acuerdo, vamos a apagar las luces de los cascos. Y esas luces eran muy potentes y uno podía tirar la cabeza y todo y podía ver por muchos metros. Pero bueno, en ese instante que apagamos las luces, estábamos en oscuridad total. Yo pues tenía algo de miedo de esa oscuridad, volví a ser como un niño de 3, 4 años y comencé a temblar un poquito porque no podía ver. Habían huecos muy grandes en esa cueva y uno por tomar un mal paso podía caer y podía morir porque era muy profundo en algunas partes. Pero yo por poner la mano aquí en la cara no podía ver nada. ¿Saben que así estamos viviendo nosotros? Estamos en tinieblas. Por naturaleza los hombres estamos en tinieblas, los humanos. Y nosotros andamos en esta vida, no sabemos a dónde vamos. Y pues hay cosas en el camino que no sabemos y nosotros tropezamos y vagamos y no tenemos propósito. Es como si todos fuéramos ciegos en la oscuridad. Pero ¿saben qué? La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo para darnos de su luz, para alumbrar nuestra vida. Colosenses 1, 12 hasta el 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Saben qué? Por eso vino Jesús y murió en la cruz. No fue por casualidad, fue el plan de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, que Él estaba pensando en nosotros, sabiendo que nosotros íbamos a rebelar, íbamos a pecar, íbamos a fallar y fracasar, íbamos a estar separados de Él porque Él es perfecto y nosotros no podíamos subir a estar en perfecta comunión con Él y vino para darnos eternidad, pero también vino para darnos luz, para darnos dirección en esta vida, para guiarnos, para alumbrar nuestra vida y para hacernos aptos para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Saben qué? No es por nada más, sino por su gracia. Por su gracia, Él vino y nosotros teníamos una deuda muy grande que no podíamos pagar y Él pagó nuestra deuda. Él subió a la cruz del Calvario sabiendo desde antes de que nosotros naciésemos. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que un día moriría en esa cruz. Se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice la palabra, pero dice que subió por un propósito en esa cruz para redimirnos, para limpiarnos y para alumbrar nuestra vida. Y tomó mi deuda y tu deuda, cargó la deuda de todos. ¿Por qué? Porque dice la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Romanos 6, 23. ¿Saben qué? Cristo Jesús recibió todo el castigo que merecíamos nosotros. ¿Para qué? Para hacernos aptos, para participar en la herencia de luz, en la eternidad. Él es eterno y vino para darnos la eternidad. Él es luz y vino para darnos de su luz, para que podamos vivir en su luz.
Pero hay una cosa más, Cristo es vida. Vamos a mirar otra vez en Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 4. Dice así: en Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. En el 10 más adelante dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es eterno, y Él vino para darnos la eternidad, para hacerse un puente, para llevarnos a la eternidad con Él, en una íntima relación, en estar reconciliados con Dios por Él. Él también es luz y vino para darnos de su luz, pero Él también es vida y vino para darnos de su vida. Él es el creador de la vida, en Él habita la vida, Él es la fuente de la vida, Él es vida, pero muchos nunca experimentan la vida verdadera porque intentan vivir la vida sin vida en Cristo. Esa no es vida, eso no es vivir con vida real, vida verdadera. Aquí vemos en el texto que son dos tipos del mundo. Dice en el versículo 10 otra vez: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vemos que Él estaba físicamente en el mundo que Él creó, pero estaba rodeado por el mundo, por los humanos, por nosotros, por todo, cada ser querido, cada ser humano estaba alrededor suyo, y Él vino para salvar a ellos. Hay el mundo físico, la naturaleza, y hay el mundo de la humanidad. Y Él estaba en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste testimonio, que Él vino a los suyos, pero no le recibieron. Vino para darnos de su eternidad, vino para darnos de su luz, vino para darnos de su vida, pero dijeron no. Estamos bien con lo nuestro, estamos bien con lo que tenemos, estamos bien con nuestra tradición, estamos bien con nuestras creencias, nuestra religión. No te queremos. Y Él los hizo. Y Él vino para darlos eternidad, que querían eternidad y no estaban alcanzando la eternidad en la manera que estaban intentando, pero ellos dijeron, no gracias, estamos bien. Estaban vagando en la oscuridad, en las tinieblas, sus pecados, estaban tropezando sobre todo. Y Él dijo, yo les doy luz. Y dijeron, no, gracias, estamos bien. Él dijo, bueno, ustedes están viviendo, yendo hacia la muerte. La paga del pecado es muerte. La condenación del pecado es muerte. Y dice en Apocalipsis, eventualmente en el gran juicio del trono blanco, trono blanco, que todo el mundo será juzgado. Los muertos grandes y pequeños. Dice que todos los que habían estado sepultados desde hace mucho tiempo, todos los que estaban muertos en el mar, todos los que estaban muertos en la tierra, los grandes, los pequeños, los reyes y los pobres, todos serán juzgados. Y dice que todos serán juzgados por los libros que están ahí, que tiene todo lo malo que hemos hecho. Y por un solo pecado somos culpables de la muerte, somos culpables de la condenación, pero dice que van a abrir eso. Y no importa lo bueno que uno haya hecho, porque si por un solo pecado es suficiente separarnos de Dios. Y dice, lo importante es el libro del Cordero de la Vida. Dice que abrieron otro libro, y ese libro solo tiene los nombres. Y dice, el que no fue hallado inscrito en el libro del Cordero de la Vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bueno, amigo, no quiero que usted esté ahí. Yo no quiero que usted pierda esta oportunidad para experimentar luz verdadera y vida verdadera y eternidad verdadera con Cristo. Usted debe arrepentirse y debe creer en Jesús, debe recibir a Jesús. Dios ofrece vida, pero solo a los que lo reciben.
Dice en el versículo 12 de nuestro texto, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él quiere darnos su vida, pero Él no va a imponer su vida. Él dice, bueno, aquí está la eternidad, la luz y la vida a todos los que me reciben, pero solamente a los que me reciben van a recibir esta eternidad, esta luz y esta vida. Y a los que recibimos somos hechos, tenemos la potestad o la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Usted sabe una cosa, hay una frase que dice, todos somos hijos de Dios. ¿Saben que eso no es bíblico? Todos somos creación de Dios. Y vemos eso en el versículo 10 que ya hemos leído 2 veces, que dice que Él estaba en el mundo y el mundo fue creado por Él, pero el mundo no le recibió. Dice que somos creación de Dios, pero no todos somos los hijos de Dios, solamente los que le recibimos. Los que reconocemos nuestra necesidad por Él y abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, yo no tengo otra esperanza sino ti. Yo tengo únicamente a ti, Señor. Mi pecado es grande, mi pecado es mucho. Yo no puedo salvarme por mis obras, por mi religión. La Biblia lo dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo llegar ante todo el mundo, ante la eternidad y decir, mira lo que yo he hecho para ganar este puesto en el cielo. Nadie puede hacer eso. Solo es por la gracia de Dios, por medio de la fe en lo que Él hizo por nosotros. Jesús vino a este mundo, Dios vino entre nosotros para darnos eternidad. Él vino para darnos luz, Él vino para darnos vida. Tenemos que recibirle. La fuente de la vida vino a este mundo para darnos vida. Entonces, otro reto. Quiero hablar con usted que está considerando todo eso y tal vez ya tiene mucha experiencia en las iglesias, pero si nunca ha recibido a Jesús, usted va a morir un día y será juzgado por sus pecados. Y no va a importar lo que haya hecho en este mundo en cuanto a buenas obras. Tal vez usted ayuda a los pobres, eso es muy bueno, debemos hacer eso. Tal vez usted asista a una iglesia, eso es muy bueno, debemos asistir a una buena iglesia. Usted debe buscar una iglesia que está enseñando la palabra de Dios, no opiniones de hombres, no una religión o tradición por un lado, sino lo que dice Dios, porque Él es la autoridad. Yo soy pastor de una iglesia, he sido pastor por muchos años, pero ¿saben qué? Yo soy hombre, yo no puedo salvar a ninguno. Yo intento nada más abrir la palabra de Dios, como cada buen pastor hace, abrir la palabra de Dios y enseñar lo que está ahí. Usted debe buscar a una iglesia, pero ese pastor no le puede salvar a usted. Usted debe vivir una vida sin estar pecando mucho, pero ¿saben qué? Todos pecamos. Somos pecadores. Pecamos porque está en nuestra naturaleza. Por razón de que usted se esfuerce a vivir en santidad y asistir a la iglesia, ayudar a los pobres y hacer muchas buenas obras, eso no es suficiente. No es suficiente. Tiene que entender que Dios vino entre nosotros para este propósito, para salvarle a usted de su pecado. No es más. Para redimirle a usted de su pecado y para restaurar la comunión que usted puede tener con Dios. Ya le va a salvar y le va a limpiar de ese pecado, de esa vida de pecado, para que usted viva en comunión con un Dios que lo ama más que puede entender. Pero eso es la razón porque Cristo vino. Usted y yo no podíamos llegar a Dios y Él llegó a nosotros, extendiéndonos la mano diciendo, ven, ven. Todo aquel que quiere, ven. Yo le doy la eternidad. Yo le doy luz. Yo le doy vida. Venga a mí. Los cargados, los trabajados, los que están en esta vida esforzándose para ganar la salvación, no pueden. Vengan a mí. Pues venga Cristo. Le ofrece vida eterna, luz para su vida. No tiene que seguir vagando en las tinieblas. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios, hijos de luz?
herederos de la vida eterna? ¿Cómo hacemos para llegar a ese punto? Pues la Biblia habla de varias cosas. Vamos a repasarlas en estos minutos que quedan. Uno, usted tiene que admitir que es pecador. Usted no puede encubrir su pecado, no puede esconder su pecado. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe más que usted mismo, pero tiene que admitir que usted es pecador. Pues algunos dicen, no, pues yo no soy tan malo como otros. Yo no soy ladrón muy grande, no robo los bancos, no he asesinado a nadie, no soy asesino, no soy adúltero, yo vivo con mi mujer y estoy bien. Bueno, pero la Biblia dice otra cosa. Pues ¿quién no ha dicho una mentira? Sabemos que la ley dice no mentirás, pero sabemos que también hemos dicho mentiras. Nadie puede esconderse del hecho de que es mentiroso. ¿Quién no ha tomado algo que no era suyo? Ha hurtado, como dice la palabra, no hurtarás. Pues yo tengo lapiceros que no son míos, que son de otras personas. Y pues la realidad es que no sé ni siquiera de quiénes son. Entonces yo soy, en cierta forma, ladrón también. Usted también ha tomado cosas que no eran suyas. ¿Quién dice la palabra? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No usarás su nombre en vano. ¿Y cuántas veces hacemos eso al día? Especialmente en Latinoamérica, lo hacemos todos los días. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, esto y lo otro! Pues usamos su palabra no para glorificarle, sino lo usamos en vano. Y la Biblia dice que eso es blasfemia. Y somos blasfemos. Blasfemamos el nombre de Dios. Mentimos, robamos. Y pues tal vez usted ha sido fiel a su marido, a su esposa. Pero la Biblia dice, Jesús dice, ustedes saben que ha dicho la palabra y dice la palabra, no adulterarás. Mas yo les digo, el que mira a una persona con codicia en su corazón ya ha adulterado. Pues, ¿quién no ha hecho eso? Miramos a otra persona, otra cosa. Somos culpables. Somos culpables. No podemos incurrir el pecado. Hay que admitir que usted es pecador. Hay que reconocer que usted no puede ganar la salvación por sí mismo. Pues muchos están intentando hacer eso. La religión alrededor del mundo es eso. Hay dos tipos de religiones en todo el mundo. En todo el mundo. Yo he estudiado mucho la religión y pues la honesta verdad es esta. Hay un lado que dice, bueno, intento hacer esto y esto y esto y esto y esto para llegar a Dios, a mis dioses, o a la eternidad, o a este estado de perfección. Intento hacer esto y fallamos. ¿Por qué no podemos? Y el otro lado dice, bueno, yo no puedo, pero Cristo murió por mí. Él es el único que murió en el lugar de los que le adoran para darnos vida, para darnos luz y para darnos eternidad. Entonces hay que admitir que usted es pecador, hay que reconocer que usted no puede ganar la salvación por sí mismo. Hay que entender que Cristo ya compró su salvación. Como ya hemos dicho, hay que arrepentirse del pecado y por arrepentirse de confiar en cualquier otra cosa, y luego hay que creer en Él 100% para la salvación. Si le podemos ayudar en algo, estamos a sus órdenes. Y espero que este mensaje haya sido de bendición. No espere más, no malgaste su vida, no malgaste su eternidad. Venga a Cristo hoy, le va a dar eternidad, luz y vida. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.